se cerra su herida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima, tanta ley aún nos queda, denunciar al pueblo urgente que Jesús está volviendo. Buenos días, hermanos. Feliz sábado para todos. Querría comenzar con una pequeña oración porque el tema es fuerte, hermanos, y el enemigo siempre está dispuesto a que uno se exalte sobre lo que es Dios, y no queremos eso, hermanos. Le alabamos, le glorificamos, Padre eterno y Padre bueno, que siempre está con nosotros. Le suplicamos de su presencia, le suplicamos que todo oído que esté atento a esta comunicación pueda entender, Padre, limpie espiritualmente los oídos y la vista de aquellos que no quieren ni oír ni ver, pero sí sabemos que hay todavía unos pocos que quedan en Jerusalén, en su pueblo, que sí quieren oír. Se lo pedimos encarecidamente en el nombre de, que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano, fui maestra de escuela sabática hace muchos años, y me gusta ser clara, y como maestra me gusta definir primeramente lo que voy a presentar, para que así las personas que no han conocido historia, que no han conocido de la palabra, puedan entender. Y quería mencionar el Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Nos habla acerca de la iglesia de Filadelfia. ¿Por qué tomé el tema, hermano? Escuché entre Filadelfia y la Odisea, escuché decir que la Odisea, los hermanos de la Odisea van a ser Filadelfia, pero vamos a ver cómo es eso, porque o que son Filadelfia, pero tengamos cuidado, hermanos, con los sinónimos y con los antónimos, gramaticalmente hablando y espiritualmente hablando, porque no podemos aplicarnos algo que no nos corresponde. Tristemente, y yo lo lamento y con lágrimas en mis ojos lo digo, hermanos, no somos Filadelfia. Tenemos que llegar a alcanzar los atributos de Filadelfia antes de que esto termine. Hermanos, soy una estudiosa de la Biblia, he sido maestra, traductora, he redactado todas estas tesis y he tenido muchos estudiantes a los que yo le he hablado. He tenido sí persecución, no se me quiere por los alrededores de la iglesia, porque decían que era una cínica,
por estar diciendo la verdad. Dice el versículo, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, el santo, el verdadero. Habría que traducirlo, ¿verdad? Habría que definirlo, perdón, ¿quién es ese ángel? El santo y verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y ninguno abre. Hermano, hay una amonestación bien grande y yo me tomé la osadía de enumerar las cualidades de Filadelfia y de mencionar al que menciona esta, cacofonía, quién es el que dice estas palabras y a la iglesia de Filadelfia y por qué. Pero vamos a definir primeramente, hermano, qué es Filadelfia. Filadelfia queda en el este, en la Asia Menor. Aquí en Puerto Rico se están pasando unas novelas turcas y mucha gente están apegadas a ellas porque han conocido una nueva cultura a través de ellas y nuevas cosas. En el Asia Menor, pues las costumbres son diferentes. Felicito a la hermana que vive en Oregon. Yo vivía en el estado de Washington y es la verdad que eso es precioso, hermana, y le felicito. Vivía cerca de Mount Rainier, en la base de la Fuerza Aérea. Hablamos de Filadelfia como una iglesia en propiedad. Una iglesia en propiedad estaba clara. Cuando nosotros aquí en Puerto Rico hablamos de una propiedad, de que tenemos una propiedad, una casa, esa casa debe estar en propiedad, bajo los términos del gobierno, ¿verdad? Pero esta iglesia en propiedad era una iglesia sobria, al modo de Cristo, con un solo Señor, como Jesucristo, con una sola fe y un bautismo del Espíritu Santo. Hoy Filadelfia, hermano, la ciudad de Filadelfia no se conoce como Filadelfia, se conoce como Al-Sheir. Y Al-Sheir quiere decir ciudad de Dios. Modernamente se conoce como Al-Sheir y de su ruina solo quedan 4 columnas de la iglesia de Filadelfia. Pero ¿qué dice el Señor a todo esto? Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios. Esa ciudad hoy modernamente consta de 100,000 habitantes y posee 2 iglesias. No puedo decir más, hermano, porque quiero entrar en el tema. La iglesia de Filadelfia, hermano, se le llama la iglesia del amor fraternal. Sus principales características de Filadelfia, el Señor las resume de esta manera. Y esperamos que también sea con nosotros. Yo conozco tus obras, dice el Señor. Yo conozco tus obras. Y en Apocalipsis 7:13 dice que hay una puerta de acceso a esa iglesia. A esos, no hacia la iglesia, Señor, hermanos, sino hacia la definición de lo que queremos explicar. Filadelfia surgió para propagar el idioma y la cultura griega en el Asia Menor y fue fundada por Atalo Filadelfo, y en esa iglesia no hay censura. Amén, gloria a Dios. No hay censura. Él dice, he puesto delante de ti una puerta abierta. Vamos a ver. Esa puerta abierta es la oportunidad, hermanos, para servir y evangelizar.
esa comunidad tenía un objetivo a los ojos de los apóstoles. ¿Cómo comenzó Filadelfia? ¿Cómo comenzaron las demás iglesias? Cuando los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, Él le dijo, id y predicar a todos el Evangelio, y entonces será ¿qué? El fin. El Señor nos ha puesto una puerta abierta como a Filadelfia, pero Filadelfia tenía un pequeño problema. Dice, el Señor le dice, Filadelfia tiene poca fuerza. Filadelfia, con todo y eso has guardado mi palabra. Filadelfia, no has negado mi nombre. Escuché al hermano Samuel hablando acerca de el nombre de Dios, y realmente su nombre es Yahweh. Para los hispanos pues decimos Jehová, pero en el idioma hebreo no hay vocales, sino es consonántico el nombre, pues se le añadió el nombre, las vocales, de la palabra Adonai, que quiere decir Señor, porque el judío no pronunciaba el nombre de Dios. Cuando los eruditos iban a traducir o escribir acerca de la Biblia, ellos hacían unas notas al calce. Al calce es al pie de la palabra. En esa iglesia de Filadelfia había una protesta y un avivamiento espiritual, y no había la santidad del formalismo y de la mortandad que perseguía a la iglesia de la Reforma Protestante. Dice, ¿quién lo dice? El santo, el verdadero. El Señor es santo en su naturaleza y su carácter. Exige santidad y respeto a su nombre, como dijo el hermano Samuel, y me gustó mucho su tema. Sin santidad nadie verá al Señor. Es increíble. Es el que tiene la llave de David. ¿Qué representa la llave de David? La llave de David representa la autoridad soberana de Cristo. David se aproximó al establecimiento de su reino mesiánico aquí en la tierra, parecido al de Cristo. Por eso a David, a pesar de que, como decía la hermana Sonia, David cometió el pecado de Betsabé y de haber matado a el esposo Urías el Eteo, porque se enamoró de ella desde que la vio en la torre del castillo. David se humilló, y David fue un hombre, aunque era un hombre también que corría sangre, y se lo digo porque a él no se le permitió construir el templo, sino a su hijo Salomón, hijo de Betsabé. Filadelfia, hermanos, Filadelfia era puerta para los griegos. ¿Y quiénes eran los griegos? Los griegos hablaban mucha filosofía, y si me permiten decirles, cuando comencé mis estudios en la universidad fueron a los 33 años, no había beca, y esa fue la oportunidad para yo poder criar a mis hijos, y me dio con estudiar filosofía, irme a la biblioteca y ver qué era la filosofía, porque me tocó una clase de filosofía y religión. Grecia se designaba por su dialéctica que venía de Sócrates. Ustedes saben que a Sócrates lo envenenaron con la cícuta, porque según ellos él estaba incitando a los jóvenes a la violencia mediante la dialéctica, o sea, el pensar y hablar. Eso es lo que es filosofía, y no va a ningún lado, hermano, porque tuve un semestre estudiándolo y no llegué a ningún lado en la biblioteca. Sócrates era uno de ellos, Platón era el discípulo de Sócrates, y por ende
Aristóteles. Así que Filadelfia jugó un papel muy importante en la historia, donde tanto griegos como gentiles, judíos, pernoctaban por los alrededores de esas 7 iglesias. El Señor le dijo, el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. Eso quiere decir, hermanos, soberanía, autoridad suprema de Cristo en el desarrollo, en el progreso, en la consumación final del programa evangelizador de los últimos días, sin importar los esfuerzos de quienes se metan a interrumpir. Entre estos, el Señor enfrentará al romanismo, al ocultismo, al materialismo que permea en todas las ciudades, al ateísmo, en esto está el comunismo, el falso ecumenismo, el paganismo, y no hay fuerza humana ni diabólica que pueda cerrar esta puerta, hermano. El apóstol Pablo, escribiendo a las iglesias de Asia Menor, entre ellas la iglesia de Coloso, que estaba cerquita de la de Filadelfia y que estaba cerquita de la Odisea. Pablo, Saulo de Tarso, aprendió de manera muy dura, que es dura cosa dar cosas contra el aguijón, o sea, llevarle la contraria al Señor. No hay quien cierre la puerta, hermano. Y tristemente, muchos han intentado cerrar esta puerta que se cerrará cuando llegue el Señor en las nubes de los cielos. Manera muy dura el dar cosas contra el aguijón, el perseguir a los cristianos, el decir yo soy de qué, de quién, de Cefas, de Pablo, de Apolo. Ay, hermano, he puesto una puerta delante de ti y esa puerta está abierta. Cuando usted le abre la puerta a su vecino, cuando usted le abre la puerta al vendedor, usted le quiere decir, aquí estoy, ¿qué quiere que haga? ¿Qué quiere que le compre? Entre. ¿Necesita algo? El Señor nos dice que era esa puerta. La vamos a ver, hermanos, porque es significativo que Pablo llamó a esa puerta una grande y eficaz. Primera de Corintios 16:9. Dice, porque se me ha abierto una puerta grande y eficaz. Pero son muchos los adversarios. Ay, hermano, se lo estoy diciendo. Hay muchos adversarios que quieren cerrar la puerta que Cristo dijo que esta es la puerta que yo abro y ninguno cierra, y esta es la puerta que yo voy a cerrar y ninguno va a poder abrir, porque es el Señor mismo quien lo dice. En Filadelfia, hermano, esa iglesia, y le voy a decir más adelante, que en Filadelfia esa puerta era la puerta de la predicación del Evangelio. Toda Asia Menor se tendría que fundir aliento. Toda esa Asia Menor tenía que conocer del Evangelio y del campo misionero. Pero había algo con Filadelfia, hermano, y esta puerta no tan solo comenzó con Filadelfia, comenzó con Éfeso, Esmirna y las demás iglesias, y mucho más antes.
La puerta, la cual nadie puede cerrar desde los tiempos de la existencia de Filadelfia y mucho antes. Esta es la puerta hacia el Evangelio y nadie la ha podido cerrar hasta ahora. Y de ahí, debido y gracias a esa puerta, hermano, muchos misioneros mundialmente, no tan solo adventistas, pero se los voy a mencionar. En la India surgió Guillermo Carey, con la puerta abierta, predicando el Evangelio. En la China estuvo Taylor. En Estados Unidos estuvo Juan Wesley o John Wesley, Whitefield y Edwards. Estuvo Moody. Eran grandes predicadores de los 1800 y estuvo Spurgeon. El predicador Spurgeon y Moody son bien notables en la historia religiosa de los Estados Unidos. Por ende, surgió Guillermo Miller, adventista. Un agricultor, hermano, un agricultor que comenzó a sentir el llamado. Se le pidió muchas veces a Guillermo cuando iba a la iglesia que predicara. Él era medio tímido y se sorprendió el día, cuenta la hermana Mike, que hubo una reacción un poco no violenta, sino recalcitrante, porque él decía, hay otros que pueden predicar porque yo. Con Guillermo Miller llegó una esclava negra cuando hubo la libertad de los esclavos en los Estados Unidos. Y la historia es hermosa, hermanos. Si ustedes tienen la oportunidad, la leí de una matutina de Elena G. de White, que se menciona a la esclava Sojourner Truth. Sojourner Truth. Esta no era el nombre verdadero de ella. Sojourner Truth. Cuando yo hablar a Guillermo Miller, esa, y perdonen cómo lo voy a decir, esa negrita esclava no tenía zapatos. Ella ayudó a muchos jóvenes a escapar de la esclavitud negra, allá cerca del río Mississippi. Y le estoy hablando la historia de Elena G. de White, cuando ella cruzaba el Mississippi lleno de hielo en una carroza. Hermanos, Sojourner Truth iba y predicaba lo que decía Guillermo Miller, descalza, hermano, descalza, porque los esclavos no tenían zapatos. Hoy, esta Sojourner Truth descansa su tumba, que no adivinan dónde está. Cerquita de la hermana White, esperando el momento de su llamado. Ay, hermano, todos estos salieron después que el mensaje comenzó a correr por toda la Europa, por toda Asia Menor, las 7 iglesias. Pero el Señor le dice a Filadelfia, la quinta, el quinto número, el quinto objetivo que tengo, dice el Señor, Filadelfia tiene poca fuerza. ¿Qué quiso el Señor decirle con que tenía poca fuerza? Hermanos, dicen que cuando se reúnen muchos, en la unión está la fuerza. Pero en Filadelfia no había nada de eso, era un pequeño grupo. El número de los verdaderos cristianos de Filadelfia eran pocos, podría decirse que era un remanente. Entonces, ¿lo podemos comparar con la Odisea? ¿Cuántos millones de adventistas hay en el mundo? ¿Cuántos de esos millones de adventistas están llevando el verdadero mensaje? No el ecuménico. No el ecuménico, hermano. No. Hermano, un remanente
quedó en Jerusalén la empobrecida por Nabucodonosor. Y el llamado de Nehemías fue fortalecer aquella pequeña comunidad. ¿Y qué pasó con los otros? Eran millones los que había llevado Nabucodonosor allá a Babilonia. Se quedaron cómodamente, iban a las universidades de Harvard, iban a la Yale de Babilonia, iban a la de Hunter, o tal vez iban a la Lehman College, que tocó llegar ahí a coger unas clasecitas. Eran las universidades, eran los centros de sabiduría babilónica, hermano. Pero aquel grupito tuvo Nehemías que empezarlo a ¿qué? A amonestar. Estaba en ruina, Jerusalén había quedado en ruina, no tenía la muralla, no tenían el templo. Ay, a quien se le llamó también, que yo lo admiro mucho, Gedeón. Ay, Gedeón dice, pero mira, ¿por qué me llamas a mí? Si yo soy el más chiquitito de la casa. A David Samuel le preguntó, oye, ¿y no hay otro chico en esa familia? Si es un jovencito y está ya velando las cabras y las ovejas. Ay, hermano, Gedeón estaba guardando el trigo, estaba allí en el lagar y venían los amalecitas y si no avanzaban, destruían todo. Ya el pueblo de Dios vivía, hermano, en cuevas por su idolatría, por su fanatismo. Hermano, la apostasía había alcanzado, pero siempre ha habido un remanente. Remanente es una porción que queda, es lo que sobra, un pequeño residuo. Hermano, ¿cómo es posible todo esto? Toma el remanente que queda en la ciudad, le dijo el Señor a Nehemías, en palabras modernas, digo, traduciendo. Toma el remanente. Hay otro al que yo admiro, tengo tres a quienes yo admiro, a Eliseo, a Elías. Eliseo para mí es Elías. También tengo a Gedeón, que era poquito, y Josafat, el único rey de Israel que permaneció fiel, aun cuando Sanbalat, Tobías y Gesén el árabe estaban tratando de destruir a ese remanente. Se levanta la muralla, hermano, y le dicen, ay bendito, mira si eso lo salta hasta un conejo. Pero ¿qué hizo Nehemías? Continuó con aquel residuo. Cristo le dice a Filadelfia, no es con ejército, no es con fuerza, sino con mi Santo Espíritu. Ya Pablo había aprendido su lección. Ya Pablo le predicaba a Corinto, a los colosenses, y le dijo, mira, háblate a Filadelfia también, escríbele. En todas las épocas ha habido fieles, pero también infieles. Hermano, no podemos decir todavía que somos Filadelfia. Lamentablemente, el que lo crea así se va a buscar un gran problema conmigo, porque me lo tiene que probar. Hermano, y esto no es de ahora, esto es de bastantes años estudiando la palabra del Señor. Solo el Señor hará la separación en el día final, cuando el trigo y la cizaña serán separados para la gran siega, para la cosecha final. Hermano, no hay ningún adventista
y lo digo de corazón, que pueda decir que la Odisea es Filadelfia. Hermano, jamás ni nunca, porque hoy cuando comparamos a Filadelfia con la Odisea, usted se va a quedar chasqueado. Ay, le dice el Señor, has guardado mi palabra, un mandato con promesa. Yo te guardaré en la hora que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Y qué hora es esa, hermano? ¿Qué hora es esa? La hora en que el día en que el Cristo aparezca en las nubes de los cielos. Ay, hermano, el remanente fiel. Hubo un remanente, Sofonía 3, 11 y 12, un remanente fiel, un pueblo humilde y pobre, no espiritualmente, sino que confiaba en Jehová. 70 años en Babilonia, hermano, y no aprendieron la lección. No aprendieron la lección y hoy está corriendo el tiempo y está pasando lo mismo. Hermano, no podemos confiar en números. Se tomaba mucho en cuenta en la iglesia los números. ¿Cuántos hicieron la obra misionera? ¿Cuántos salieron al campo? ¿Cuántos repartieron centinelas? La Odisea, hermano, dice ser rica y de ninguna cosa tenía necesidad, ni siquiera es remanente ahora, ni siquiera es remanente, la apoya todo un cuerpo de creyentes carismáticos y muy confiados en sí mismos, ecuménicos hasta la médula, hermano, y se lo digo. Sí, me he llevado muchos insultos por esto, hermano. No me va a preocupar como la historia que hizo la hermana con el profesor. Y lo lindo es que no han negado mi nombre. No has negado mi nombre, hermano. Yo fui testigo del copyright. Yo fui testigo de los abogados que tomaron el nombre adventista como algo exclusivo. ¿Quién? ¡Qué atrevimiento! Hermano, ¿quién les dijo a ellos que ese nombre le pertenece? Ese nombre lo puso Cristo. Lo puso Cristo y así se lo dijo a Elena G. White. Le tengo una sorpresa. Voy a dar un tema de Elena G. White. No rechacen a Elena G. White al espíritu de profecía, hermano, se lo tengo. Y van a gozar, porque esto es comida de la buena. No han negado mi nombre. Se apoderaron del nombre, hermano. Se apoderaron del nombre y esto me ha dolido en el alma. El ataque a la deidad, Cristo, su muerte, su resurrección, su nacimiento virginal, la sangre, su redención y su palabra más cortante que espada de dos filos, ha sido cambiada. Música, danza. Ay, hermano, cuando el mundo repicando dentro de la iglesia, hermano, coja por su vida, hermano, corra por su vida. Apocalipsis dice que el que quite o añada su palabra, le será quitado su nombre del libro de la vida. Ay, el Señor, en el volumen 2, que he estado traduciendo porque era de mi grupo, un grupo que también tuve, y a la enfermedad de mi mamá tuve que dejar de llevarlo. Hermano, Apocalipsis volumen 2, y yo le leía mucho a estos hermanos. Apocalipsis volumen 2, el primero es el de Daniel.
Dice de la sinagoga de Satanás. Ay, en Filadelfia había una sinagoga de Satanás, hermano. En Filadelfia había una sinagoga, pero ¿qué pasaba? Que esos hermanitos no se dejaban influenciar, eran bereanos de verdad. Hermano, para 1800, para el 1888 es una fecha clave para nosotros los adventistas que conocimos esa verdad. Cristo habla de la iglesia que preside como sinagoga de Satanás. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Que Cristo habla de una sinagoga de Satanás dentro de la iglesia de Filadelfia. Consistían de judíos que querían apartar a los hermanos, aquel grupito, hermano, el grupito, le estoy mencionando, el Bible Commentary del capítulo 7, sus miembros, yo no lo digo, hermano, pero perdóneme, pero lo voy a leer, sus miembros son hijos de desobediencia, un evangelismo convertido en espiritismo, tomando cautivo al mundo. Eso es lo que es la sinagoga de Satanás. Hermanos que dicen ser y no lo son. Hermanos que dicen ser y no lo son. Son sinagoga de Satanás, metiendo la puya, como decimos en Puerto Rico. Es metiendo cizaña, Señor. Una vida comunal judía existía ahí. Acuérdense que había griegos, había gentiles, había judíos. Era el centro comercial, la Odisea. Estaba ya brillando por sobre Filadelfia. Hermano, habla de víboras que había en Babilonia cuando el gobierno de Saddam Hussein intentó sacar todos los lujos que habían en Babilonia, en el castillo de Nabucodonosor. Hermano, las losas se quedaron. Le hablo del libro La Arqueología, y la Biblia tenía la razón, no pudieron sacarlo, porque las víboras eran terribles, nido de víbora. Ay, aman el pecar, hermano, aman el pecar, siempre laborando para invalidar la ley de Dios, hermanito. ¿Y qué usted va a predicar hoy? Tengo un testimonio vivo de eso, de un pastor. ¿Y qué va a predicar, hermanito? Eso aquí no se puede, aquí eso no se puede hablar. De Elena Jerez White, mire, eso ya no está vigente, eso no está vigente, mi gente. El libro Evangelismo 602-603 habla del espiritismo. Satanás posee una confederación en la iglesia, testimonio para los ministros en la página 16. Los llama sinagoga de Satanás porque sus miembros son hijos del pecado. Cuando millones se opongan a esto, hermano, tengamos cuidado, hay que salir de ella, pueblo mío, le dice al pueblo, la oposición a la Filadelfia, oponentes, pero no pudieron con ellos, hermano, aleluya. Yo escribí, hermano, amén, porque somos aborrecidos como Jesús. Amén, porque Cristo nos ama. Y amén, porque somos pocos los que predicamos esto. Aunque no nos quieran, hermano, no necesito el amor hipócrita. No lo necesitamos. Estos de la sinagoga de Satanás se opusieron a los hermanitos de Filadelfia, pero no pudieron con ellos. ¿Podría la iglesia de hoy decir, la iglesia corporativa, decir que ese rasgo característico de Filadelfia le pertenece a ellos?
podríamos decirlo. Un grupo pequeño, Elena de White lo vio en visión, un grupo pequeño, unos poquitos aquí, unos poquitos allá, y así corría. La sinagoga de Satanás en Filadelfia, había judíos que decían ser judíos. ¡Wow! Doble personalidad, hermano. Yo leí una obra que me dejó espantada porque tenía también que ver con esto, Metamorfosis, de Alejandro Carpentier. Hermano, ahí había que leerlo en la universidad, había una metamorfosis ahí. ¿Usted sabe lo que es una metamorfosis? Es el cambio que hace la mariposa de gusano a mariposa, un gusano volando. Se creían los únicos representantes de Dios, perseguían, estos de la sinagoga de Satanás perseguían y mataban a los cristianos, y el Señor los llama sinagoga de Satanás. Perdóname que lo repita, hermano, pero me encanta es decir esto. Sinagoga significa, ¿usted sabe lo que significa sinagoga? Juntados. Ellos son juntados de Satanás, dice el Señor, sacados, ¿de dónde, hermano? Ay, ¿de dónde vienen? Ecumenismo, y velan y viven. ¿Qué hay dentro de la sinagoga de Satanás? Pues, hermano, profesan llevar el nombre de Cristo, pero son hijos de desobediencia. Apocalipsis, ahí mismo, hermano, en el comentario de Apocalipsis, no lo dice la hermana Carmen López, yo estoy repitiendo lo que dice Elena Harmon de White. Dice que hay dentro de la sinagoga de Satanás. Profesos cristianos tienen como los judíos de la antigua Filadelfia, han sufrido una metamorfosis, un cambio, hermano. Han dejado de predicar a Cristo. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Esta es la número 9, hermano, que yo la numeré. 9. Ay, es importante guardar y obedecer la palabra de Dios. Y esperar nuestro galardón, hermano. No se puede decir nada más. Hay 27 veces que el espíritu de profecía dice, exhorta a su pueblo a leer. No sé si yo lo repetí anteriormente. 27 veces, hermano. Estos de Filadelfia eran bereanos y no se dejaron vencer por la sinagoga de Satanás. Para ver, aquí mismo, hermano, dice en Apocalipsis, volumen 2, y mencionando a testimonio, porque dentro de ese libro, el amén, porque somos pocos. El hermano, a Filadelfia se le da una promesa que se ha extendido hasta nuestros días. Yo, Cristo, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo, hermano, para probar a los que están sobre la tierra. La promesa dada a los de Filadelfia, la iglesia local, es evidente para la que están en la iglesia de los últimos días. Hermano, la Odisea no puede ser Filadelfia, jamás ni nunca. Tiene 10 encomiendas del Señor. El que abre la puerta, ninguno cierra. Que tiene la llave de David. Y así, hermanos, la Odisea no puede. Una iglesia, la Odisea es una iglesia en desgracia. Posee más de un Dios y es una iglesia beligerante.
debió tomar de su propia medicina porque la reforma pro salud la tiraron por el piso. El más grande, Harvey Kellogg, el doctor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y lo digo con mucho orgullo, hermano, se le dio el privilegio, lo dice Elena Jerez White, y tanto que luchó la hermana White por convencerlo. Ay, hermano, la Odisea, un pueblo que tiene unas costumbres diferentes, que representa el derecho del gobierno, no se deja asistir por el brazo del ayudador Cristo Jesús. Así como Filadelfia es la iglesia del amor fraternal y el Espíritu Santo, la Odisea es la iglesia de la complacencia, de la comodidad, mucho lujo. Ahora todo es un display en el altar. Hermanitas, comprendas. Es la iglesia propia de la comunidad, de la comodidad y la complacencia y del espíritu humano. Sí, hermano, el que comentó sobre Elías, que yo admiro a Elías, a Eliseo y a Gedeón. Elías, para mí, Eliseo fue como si fuera un hijo de Elías, y uno se parece al otro, el hijo se parece al padre. Hermano, Gedeón, por ser el pequeñito, no hablo de David porque David fue el gran rey, pero personas, hermanos, con un estilo propio, que dejaron de funcionar sus ideas para tomar las ideas de Cristo. Esos son mis admiradores. Elías, con ese brazo potente para llamar y decir: los que estén con Jehová, apártense. Eliseo, que le dice a su siervo Jesse: mira, los que están con nosotros son más los que están con nosotros. Y Gedeón, que se agarró de la mano del Salvador hasta lo último, hermano, porque Gedeón todavía con aquellos pobres 300 temblaba. Que el Señor le bendiga, hermano, por ese comentario. El apóstol Pablo habla acerca de las luchas que sostenía, la lucha con los colosenses, como con los laodicenses, y le pedía a los colosenses que compartieran con la Odisea sus cartas de recomendación. Ay, hermano, ¿quién era la Odisea? La Odisea, la ciudad de las aguas termales, no poseían agua propia ni dulce. Esa era traída mediante canales. El agua procedía de manantiales termales. Cuando llegaba era agua tibia y nauseabunda, llena de unos minerales que le daban un mal sabor. Ay, la Odisea mostraba señales ya en el tiempo de Pablo que en el tiempo de Pablo que desagradaban al mismo apóstol. Ciudad llena de opulencia, llena de riqueza, de el ungüento, arrogante y autosuficiente. Pues se parece, hermanos, pregunto yo, ¿se parece a Filadelfia? Solamente 3 encomiendas, lea el mensaje a las 7 iglesias, lea a Filadelfia y compare con la Odisea. En Filadelfia hay 10 puntos que yo saqué, 10 puntos que están ahí, hermano, y en la Odisea hay 3 y se queda cortito. Se queda corto. Representa la apostasía para estos días del tiempo del fin. El Señor se presenta a ella como el fiel y el verdadero y le dice, tú no eres una iglesia fiel ni verdadera.
La Odisea era rica por su colirio, el ungüento para la vista, para la medicina y el remedio. Para la Odisea el Señor se lo aplica ahí mismo, el colirio. Úntese en el colirio para que vean qué cosas tenía que ver la Odisea. ¿Qué cosas tenía que ver la Odisea que el Señor le dijo, unge tus ojos con colirio? Estas son mis preguntas, hermano. Pues, ¿qué tenían que ver? El orgullo. Era una iglesia del Estado. Era una iglesia en donde estaba la Odisea. Hermano, era un centro comercial. Se bregaba con la alta costura, lana negra. Se bregaba con el colirio. Se bregaba con el centro comercial y centro bancario porque estaba a las puertas de el Asia Menor. Lean historia, hermano, lean y convénzanse de que lo que está escrito ahí es para nuestra amonestación. No podemos ser Filadelfia todavía, hermano. No eres ni frío ni caliente. Te vomitaré de mi boca. Lo dice el principio de la creación. Un Dios no creado. Él fue y el que inició la creación. Y Él te conoce, me conoce a mí, conoce. Dice desde que estabas en el vientre. Juan 1:3. Todas las cosas fueron hechas por Él y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. El que ha sido hecho fue hecho. Hermanos, aunque la Odisea era una iglesia próspera y fuerte, el Señor no encuentra nada por la cual encomiarla, felicitarla. No eres frío, no eres caliente, ni frío ni caliente, una mezcla de partes iguales, agua fría y caliente. El agua fría reconforta, el agua caliente en tiempos de frío es vivificante, pero el agua tibia es una mezcla. No hay originalidad. No hay originalidad. Es intolerable. Si la bebes provoca vómito. Esta era la condición espiritual de esta iglesia. Ni frío ni caliente, hermano. Entonces, ¿se parece a Filadelfia? ¿Estamos como Filadelfia? Hermano, ni frío ni caliente. La iglesia donde el pueblo es el que gobierna, la iglesia dividida entre Cristo y el mundo, es nauseabundo el estado de tibieza, tiene apariencia de piedad, pero niega la eficacia de ella. Una piedad falsa, mentirosa. Ni frío, eres frío. Una persona fría es desinteresada. Una persona que no es caliente es una persona descuidada. No le importa nada de lo que pasa a su alrededor, hermano. Es indiferente al dolor ajeno. Sus intereses son otros. Los demás no les concierne. Ni pagano, ni cristiano, sino mundano. Ni convencido, ni convertido, ni con Dios, ni con el diablo. Eres tibio, hermano. Asqueante condición, una mezcla peligrosa, es grave. La condenación de los apáticos, de los indiferentes. Si el Señor te dice que está la puerta, que está abierta y te invita a entrar. Hay un cuadro muy bonito que pintó un hermano adventista hace años. Cristo a la puerta, te invita, te llama, hermano, pero la condición es asqueante porque son apáticos, son indiferentes, no les interesa, hermano. Te vomitaré de mi boca. La condenación es final. Pregunta. ¿Tiene algún parecido la iglesia de este tiempo con la Odisea cruel? ¿Lo ha visto? Sus actividades son mundanales, hermano. Yo las he visto.
La música no es sacra. Sus predicadores y sus cantantes alternan en el púlpito como las iglesias protestantes. Eso yo lo he visto. Ecumenismo, lo vimos en una iglesia aquí en Puerto Rico. Los pastores vestiditos como los sacerdotes y llevando una cruz, su vestimenta, su joyería, sus prendas. ¿Se acuerdan, hermanos, de las mujeres de Jerusalén? ¿Se acuerdan de las mujeres de Jerusalén? Taconeaban para que las vieran, taconeaban y movían el cuerpo para impresionar y hacían ruido danzando con los pies. Hermano, ¿y qué pasó con aquel pueblo? Se comieron sus hijos. Hoy me como el tuyo, mañana me como el mío. Nos los comemos, hermano. Pero ninguno de los que oyó las palabras de Cristo pereció en la destrucción de Jerusalén. El Señor les había dicho, cuando ustedes vean que se retiran los ejércitos, bajen de los tejados, pero no, mire, no se lleve la cámara, hermano, no se lleve el celular. Yo tengo una experiencia muy bonita de mi hija en Estados Unidos, cuidando unos niños de una familia, los cogió una tormenta en la isla de Long Island. Y usted era preciso ver la locura, hermano, la gente cogiendo con los televisores. La niña que tenía una fiebre muy alta, se tuvieron que meter en un refugio, y la gente con televisores y con toda clase de suertes electrónicas. Hermano, no podemos llevar la sillita, no podemos llevar el confort, no podemos llevar lo que solamente nos atañe a nosotros. Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad de lo que me dicen en la iglesia. No. Gusto al mundo, al aplauso, al reconocimiento, ventajas materiales, no necesita de nada, no necesita de nadie, ni tampoco de Dios. Su filosofía, hermano. Yo le dije que había estudiado filosofía, la clase de filosofía y religión en la universidad. Se llama existencialismo. Vuelvo y repito, existencialismo viene de la palabra existencia. Lo de ahora, existencialista. Autoengaño, suficiencia propia. La tenían los de Filadelfia, era un grupito tan pequeño que merecían ser sacados a puntapié por los de la sinagoga de Satanás. Eso eran los que querían los de la sinagoga, acabarlos, exterminarlos, sacarlos de allí a como diera lugar. Pero ellos se mantuvieron firmes, poseían una autosatisfacción, eran autocomplacidos, viven para sí, autocontrol, yo puedo, yo quiero, yo. Yo estoy en contra de eso, dice el Señor. En esa iglesia de la Odisea no hay metas, objetivos principales, los de Cristo. No hay motivaciones, no hay esfuerzo, no hay optimismo para predicar el Evangelio. Apúntame a cuántos tú visitaste. De lo que hay, dicen ellos, nada les hace falta. Esta no es Filadelfia. Filadelfia no tenía nada de eso, hermano. No era el centro comercial, ni bancario, ni económico, ni tenían lana negra. Poseían agua, pero la de la Odisea tenía de todo, menos agua. Era nauseabunda, era de agua térmica, pero poseían riqueza. El colirio,
poseían las telas más bonitas, era el centro, estaban en el cruce, como decimos nosotros, como yo le dije el poema aquel habían dos caminos, y ellos vivían en medio de esos caminos, hermano. Imagínese, yo, de lo que hay nada me hace falta, cuentas bancarias, acciones financieras en los mercados de valores, comercio e industria, ¿qué se le parece? Eso es lo de hoy, la influencia social del mundo, la política intelectual. Ay, hermano, viajes internacionales y no sabes tú, dice el Señor, que tú eres un desventurado, un cuidado, un pobre, un miserable, un ciego, y estás desnudo, desdichado, con necesidad extrema espiritual, pobre, mendigo, desposeído de los valores eternos, ciego, nada de vista espiritual, no se pusieron el ungüento que el Señor les dijo, unge tus ojos con colirio para que vieras que la vergüenza de tu desnudez. Dios y su condición, ellos no ven a Dios en su condición personal, no dejan de ver la condición externa de sus hermanos. Están desnudos, el carácter de Dios, desnudos del carácter de Dios, no tienen el ropaje blanco, las vestiduras blancas. Así lo vio Daniel, hermano, sin el ropaje del cielo, vestiduras blancas, que es la justificación por la fe en Cristo, justificación. Y yo te aconsejo, Laodicea, no Filadelfia, yo conozco tus obras, yo te aconsejo, dice el testigo fiel, a los pocos fieles que no han abandonado a Dios, aunque dentro del barco, porque se jactan de que están en el barco se va a hundir, se está hundiendo en sus propias aguas. ¿En cuáles aguas? En las aguas turbias contaminadas de la basura mundanal. Hay cuerpos de aguas infestados en Babilonia, hermano. Ay, y yo te aconsejo, ay, esto sí que me gustó, hermano. El Señor nos manda a comprar, nos manda de compras. Qué bonito. Compras oro afinado en fuego. Ese oro afinado en fuego a nadie le gusta, porque tiene que dejarle el orgullo, la autocomplacencia y todo aquello que no es verdadero. Yo te mando a comprar. En Estados Unidos, hermanos, cuando llegó la fiebre del oro en California para los 1700, estaban diciendo que había mucho oro, pero se llevaron una desilusión. Cuando llegaron, le llamaban el oro de los tontos, porque era un oro falso. Su brillo, dice que no todo lo que brilla es oro. La fiebre del oro confundió a muchos, hermanos. La fiebre del oro nos está confundiendo a nosotros en la iglesia. No tenemos vestiduras blancas. La justicia de Cristo, la justificación por la fe en Cristo fue rechazada en el 1888 y ahí llegó el final de nuestra historia como iglesia. Waggoner y Jones fueron condenados. Se volvió a los ídolos. De su propia, vestiremos nuestras propias, eso lo dice, vestiremos nuestras propias ropas y tendremos solamente, danos tu nombre. El hermano inteligente sabe a lo que yo me estoy refiriendo. En ese versículo dice, solo que nos des, son 7 iglesias,
y solamente 7 mujeres, perdón, las mujeres simbolizan que pedían solamente el nombre. Tendremos las doctrinas que quejamos, pero solamente danos tu nombre. Hermano, la justificación propia. El color no es blanco, hermano. Unge tus ojos con colirio para que veas la unción del Espíritu Santo, para que rompa el yugo, las ligaduras de impiedad, del pecado, la falta de espíritu. Vean la vergüenza y no vean la vergüenza de tu desnudez. En la justicia de Cristo estás en las garras del diablo, estás en las garras de Satanás. Desnudo, sin el ropaje blanco, sin el vestido blanco. Hermano, no vamos. No podemos decir que somos Filadelfia. Solamente hay 3 encomiendas para la Odisea y ninguna es buena. Ninguna es buena. Se la acabo de decir, hermano. La amonestación. He aquí, yo estoy a la puerta. Hermano, necesitamos el colirio y necesitamos las vestiduras blancas, necesitamos comprar oro, pero no el oro de los tontos. Necesitamos la corona eterna de Cristo. El himno, vestido blanco yo tendré, corona eterna ceñiré, y feliz allí podré gozar en el Edén sin par. Hermano, no se deje confundir. Hermano, no se deje confundir. Filadelfia es Filadelfia y la Odisea es la Odisea. No hay más que 3 encomiendas y de Filadelfia saqué 10 encomiendas. No hay, es la única iglesia sin reprensión. Hermanos, que el Señor les bendiga, que les guarde. Perdónenme mi sinceridad a través de la palabra del Señor. No se enojen, no la cojan con la hermana Carmen, como me decían a mí. No la cojan con la hermana Carmen, pero les digo que van a tener prosperidad, hermano, si usted sigue a Cristo y se viste de vestidura blanca. Le oramos, Padre Santo y Padre Bueno, sobre todo en esta mañana, humildad. La humildad que caracterizó a Cristo. La necesitamos de su presencia, Padre. Y guarde a cada participante de este programa. Bendígalo. Mire las situaciones de enfermedad, de molestia, de cosas, Señor, que el enemigo le quiera infundir. Guarde a su productora, Señor, y échenos su bendición en esta hora, porque, hermanos, estamos en serio peligro. Cristo está a las puertas. Cristo está a las puertas. Ábrale, hermano, abra la puerta para Cristo. En el nombre de Jesús se lo ruego. Hermana Carmen, usted dijo que nosotros no somos la Odisea. Que no somos Filadelfia. Pero la pregunta, a ver si yo entendí bien. Nosotros estamos llamados a adquirir las características de Filadelfia. No es que vamos a ser Filadelfia. No, jamás. Hermano, hay que adquirir las características de Filadelfia. Filadelfia existió hace muchos años, pero tenemos el ejemplo de esos hermanitos, de ese remanente que luchaba contra la sinagoga de Satanás. Hermanitos, tenemos que serle fiel a Cristo, pero adquirir esas características fieles. Lucharon tanto, hermanos, que Satanás no pudo con ellos, porque Cristo estaba al lado de ellos. Hagamos lo mismo. Pero voy a quitar el mudo porque voy a hacer una pregunta. Estrella Cristo. There are no questions pending yet. Next questioner. Adelante con la pregunta, hermano. ¿O hermana? ¿Tu hermana? Soy yo, hermana. Soy yo, Estela. Adelante, Estelita. Señor le bendiga, hermana.
Igualmente. Yo ahorita estoy un poquito confundida porque yo entendía que aquí, como dice Apocalipsis, escribe el ángel a la iglesia de Filadelfia. Y aquí dice que el pueblo de Dios, la gente que espera a Dios, es descrita como Filadelfia. A donde yo había entendido, es la iglesia de Filadelfia la que recibe al Señor. Y exactamente, hermano. Sí, hermana, son 7 iglesias, cada una tiene un nombre y su época. Y no podemos regresar ahí a ese lugar, ¿verdad? Pero lo que quedó escrito, como le dijo Pablo le dice a los de Colosa, dile a los de la Odisea, dile a los de la Odisea. Hermanos, tenemos que imitar siempre las buenas características de cada iglesia, porque en cada una de ellas había buenas características. La iglesia de Filadelfia, fíjese, hermana, fue el único grupo pequeñito que permaneció fiel. Nosotros seremos modernamente, seremos que vamos a adquirir o estamos adquiriendo mediante el estudio y el testimonio, la evangelización, esas características de Filadelfia. Pero Filadelfia es Filadelfia, hermano, y la Odisea es la Odisea. Son 10 características de Filadelfia que no tiene la Odisea, pero sí llegaremos a ser Filadelfia si mantenemos esas características presentes. A imitarlas y no hacerlas, hermana. La lucha ha sido fuerte, hermana. No es fácil. Gracias, hermana, por contestar la pregunta. ¿Tiene alguna otra inquietud? No, solamente eso, quería estar segura, pero gracias. Sí, hermano, porque acordémonos que yo soy puertorriqueña, usted de otro país, usted no puede imitar a los puertorriqueños, yo no puedo imitarlos de ustedes, sino que tenemos que acordonarnos en este evangelio, porque somos un poquito diferentes en cultura, en sociedad y eso, pero somos uno en Cristo. Amén. Gracias. Bueno, aparentemente no hay más comentarios. Vamos a ver. Estrella 61.